Señora y ex candidata presidencial, víctima que fuera de las FARC, Ingrid Betancourt, muy buenos días, bienvenida a la Hora de la Verdad, gracias por atendernos a esta hora. No, es un placer, Demar, gracias por invitarme. Bueno, pues mire, tenemos tantas preguntas para hacerle, pero quisiéramos empezar por el sentimiento que tiene usted como víctima de los terroristas de las FARC. Evidentemente aquí en la Hora de la Verdad, como usted se habrá dado cuenta, no andamos con ambigüedades y tampoco pretendemos disfrazar las cosas que tienen un nombre claro. Lo suyo fue un secuestro, no una retención política, como han pretendido disfrazarlo. 6 años, 4 meses y 9 días esperando usted salir de un infame secuestro desde el 2002. Y pues sale usted de esto el 2 de julio del 2008 en una heroica acción de las fuerzas militares de Colombia bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Han pasado ya 5 años desde que se firmó el acuerdo con las FARC. ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene al ver hoy que no se concreta aún una condena efectiva en contra de los máximos responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad en Colombia? Bueno, Amar, yo en realidad estoy a la espera de que esa condena que tiene que establecer el Tribunal del esquema transicional de justicia para la paz, pues sea sea la máxima condena posible dentro de ese esquema. Nosotros obviamente pues tenemos el análisis de que la JEP sostuvo una interpretación de estos hechos que se ajusta al derecho internacional al tipificar los delitos como de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esos son los máximos crímenes que se pueden cometer en este tipo de situaciones de guerra, y por lo tanto la condena tiene que ser la máxima. Dicho esto, más allá de la condena, que en el caso mío, no sé si las demás víctimas estén de acuerdo conmigo, pero en el caso mío, dado el hecho de que las víctimas aceptamos a cambio de que los jefes de las FARC entregaran sus armas, se desmovilizaran, dejaran de matar, de secuestrar, etcétera, y todos los demás crímenes conexos como el narcotráfico y todo lo que esto conlleva, aceptamos de que si ellos decían la verdad y le entregaban al país una narrativa cierta de lo que sucedió, nosotros como víctimas estábamos de acuerdo en acompañar el acuerdo de paz, en el sentido de que ellos no se fueran a la cárcel. Pero esto no exime a los miembros del secretariado de penas que son privativas de la libertad. Y en eso la justicia transicional ha sido clara en decir que hay otros esquemas que no son cárcel, pero que sí son privación de libertad, ya sea en la casa, ya sea en el sitio donde se encuentran, ya sea en la región o digamos con una modulación de movilidad reducida. Y esto a mí me parece muy importante. Es decir, que no nos digan que al final de cuentas, después de todo lo que sucedió, vamos a ver a estas personas cumpliendo con la justicia, sembrando árboles o limpiando andenes. Yo creo que es muy importante que no se banalice los crímenes que se cometieron, no solamente por lo que sucedió, es decir, por la narrativa del país, sino también pues porque en Colombia tenemos a futuro otros problemas que resolver, el del ELN en particular, y tenemos que crear unos precedentes, que yo creo que eso es muy importante, de que la justicia sea justa. Obviamente no estamos esperando que sea una justicia vengativa, ni de revancha, ni nada de esto, pero sí que tengamos la sensación y pues la certeza de los colombianos de que hubo justicia y que no hubo impunidad.
Doctora Nicolás. Ingrid, muy buenos días. Claro que las víctimas y los colombianos estamos esperando que se haga justicia. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, ¿cuál sería esa máxima condena que podemos esperar que estos narcoterroristas pues reciban después de haber supuestamente contado la verdad? Pues hemos visto que también esa verdad pues es relativa en muchos casos y no es exacta y no tienen pruebas sustanciales y hay una gran cantidad de víctimas en el país, como usted lo es también, que pues tienen incertidumbre, tienen desconfianza y digamos que se ha perdido la fe en este mecanismo de justicia transicional. ¿Usted cómo ve esta situación? Y además quisiera también preguntarle cómo cree o cómo piensa que es esta situación de que los congresistas o estos señores terroristas estén en el Congreso sin haber pagado un solo día de cárcel. Bueno, yo sé que eso es muy polémico en Colombia. Yo sé que efectivamente hay mucha gente que se siente, digamos, incómoda con el hecho de que estas personas estén en el Congreso, pues porque cuando se cometen crímenes, lo primero que se pierde pues son los derechos civiles, obviamente. En el caso del acuerdo de paz, esos derechos civiles se les mantuvieron como un estímulo a hacer el acuerdo de paz. Es decir, en realidad lo que ha sucedido es que si bien nosotros podemos decir que derrotamos militarmente a las FARC, y yo creo que las derrotamos militar y moralmente, el caso es que cuando se da el acuerdo ellos todavía están en armas, todavía están combatiendo y todavía tienen una capacidad de hacer daño en términos de destrucción y de muerte. Entonces, en aras de ahorrarnos más muertos en Colombia y de parar el baño de sangre en el que estaba metido el país, pues aceptamos de que ellos tuvieran condiciones favorables y parte de esas condiciones favorables es que no perdieran la voz política. Y esto era un reconocimiento a lo que de alguna manera es la razón de ser del acuerdo de paz, es decir, más allá de los hechos de terrorismo, que eran los de ellos, el Estado colombiano les aceptó la idea, o les reconoció que eran actores políticos y no actores terroristas. Ahora, lo interesante de este esquema es que las FARC se dividieron, y se dividieron entre terroristas y políticos, es decir, se devolvieron a la selva a delinquir, a narcotraficar, aquellos que nunca fueron políticos, que no tenían ninguna visión política de lo que estaba pasando en Colombia, sino que estaban haciendo negocios y estaban delinquiendo. Entonces, a mí me parece que es muy importante entender que eso es parte del acuerdo y es una parte sustancial del acuerdo. Y por más de que en muchos momentos nos pueda parecer una gran concesión, pues objetivamente no hubiéramos logrado que hubieran rendido las armas si los jefes no hubieran podido desarrollar una acción política que, entre otras, desgraciadamente para ellos ha sido mínima, porque ellos no están sintonizados con el país y digamos que ese espacio que se les ha dado no han sabido coparlo ni hacer una diferencia en el escenario político. Yo creo que ellos están rezagados, en fin, ese es otro cuento que podríamos desarrollar en otra oportunidad, pues la valoración de lo que ellos han hecho con esa posibilidad que se les dio. Entonces, por ese lado, de la parte, digamos, política, yo creo que los colombianos tenemos que cumplir con nuestra palabra empeñada. Eso es parte de crear confianza, eso es parte de ser caballeros en la guerra, y en este caso damas en la guerra, y de cumplir con lo que se ha dicho. Usted me pregunta cuál puede ser la condena para estos personajes. Le corresponde al tribunal establecerlo. Lo que yo sí estoy exigiendo es que sea la máxima condena. Cualquiera que ella sea, que sea la máxima. Ellos tienen esas tablas, ellos tienen esos instrumentos, y Colombia tiene que tener la certeza de que se les impone la pena máxima. Yo estoy preocupada con ustedes, y en eso comparto un poquito lo que ustedes han dicho, en el sentido de la totalidad de la verdad. Aquí hay
dos, digamos, aspectos de esa reflexión. El primer aspecto es obviamente un aspecto humano en el cual nos ha costado trabajo, pero ellos poco a poco se van acercando a una narrativa que es más propia, más precisa, en el cual, como usted lo señalaba al principio, pues han dejado de hablar de detenciones y han aceptado hablar de secuestros. Obviamente esto es lo mínimo que se les puede pedir, que hablen con el léxico apropiado sobre las conductas delictivas que fueron las de ellos. Pero más allá de eso, en el caso mío como víctima, a mí lo que me ha sorprendido es la incapacidad que ellos han tenido de ir más allá y de seguir como parapetándose en unos esquemas ideológicos para justificar acciones criminales que son injustificables. Es claro que ellos, es una reflexión que están dando, es un proceso largo. Vimos lo que pasó con Sandra Ramírez y unas declaraciones desafortunadas de las cuales después se retractó, pero en el fondo sí entendemos que hay una dificultad para ellos de mirar con claridad lo que fueron sus acciones, de tener una perspectiva sobre lo que sucedió y de cuestionarse ellos mismos como seres humanos dentro del proceso de deshumanización que ellos iniciaron. Entonces, esto yo creo que más allá de la justicia es esencial para un proceso de reconciliación y esto es una tarea que hay que hacer. Ahora, la segunda vertiente de este asunto es más complicada jurídicamente. Las FARC obviamente obtienen a través del acuerdo de paz la posibilidad de reconocer crímenes y esto entra como en un gran talego. Todos los crímenes que reconocen hacen parte de esa verdad y eso los cobija para obtener los beneficios que da la ley. El problema que yo tengo con esto es que tengo la sospecha, y obviamente esto le corresponde al tribunal establecerlo, de que hay crímenes que ellos han confesado que no son de ellos. Es decir, que ellos están utilizando la favorabilidad de la justicia para maquillar crímenes que le pertenecerían o serían la responsabilidad de otros actores en aras de limpiar, digamos, el expediente judicial de otras personas. Doctora Ingrid, usted se refiere, perdóneme, usted se refiere concretamente... Que más crímenes o menos crímenes, pues eso dentro de la totalidad de los crímenes que han cometido no les quitan ni les pone nada. Entonces, eso para mí es una preocupación. No quisiera que a través de esa favorabilidad a las FARC se abriera una tronera, si se quiere, para limpiar los pecados de otros. Y eso es algo sobre lo cual tenemos que estar vigilantes. Pero dicho esto, a diferencia de ustedes, yo sí sigo teniendo esperanza en la JEP. Yo creo que es un instrumento que le sirve no solamente a la guerrilla de las FARC, sino también a servidores públicos, en particular miembros de las fuerzas militares que estuvieron involucrados en la guerra, que fue una guerra sucia, y que es muy importante que ellos tengan un tratamiento igual de benévolo, si se quiere, o por lo menos que tengan un tratamiento que corresponda a la generosidad con la cual hemos tratado a los terroristas y a los delincuentes cuando lo eran y actuaban dentro del marco de las FARC. A mí me llama la atención una cosa, doctora Ingrid. Cuando hemos escuchado a las FARC comparecer ante la Comisión de la Verdad, ante la Justicia Especial para la Paz, que hace parte del mismo sistema de justicia transicional, encontramos versiones contradictorias y más allá, usted lo acaba de decir, encontramos con cierta horror, estupor, que algunos miembros de las FARC pretenden lavar crímenes cometidos por otros. Y le quería preguntar si usted, cuando se refería a eso,
quería hacer alusión al proceso por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, que nunca en la historia judicial del país hubo noticia que tuviera relación directa con las FARC, pero, oh sorpresa, de un momento a otro apareció que las FARC se atribuyó el hecho criminal, con verdadera sorpresa, porque además lo admiten, lo dicen, pero siguen ocupando sus curules. ¿Usted no cree, doctora Ingrid Betancourt, que afirmaciones como la de Sandra Ramírez, donde decía ella, abro comillas, dentro de esas cárceles tenían sus comodidades, hay que ver las cárceles del régimen como son, tenemos cárceles para 80,000 personas y tenemos hoy 123,000. Ellos tenían sus comodidades a medida de las condiciones, su camita, su cambuche, todo, dijo la señora Ramírez en una entrevista en Blue Radio, y lo dijo en el homenaje que se le hizo al terrorista alias Mono Jojoy. ¿No cree usted que eso hace parte de unos incumplimientos? O más bien le pregunto, ¿cree usted que se puede sostener el proceso de paz cuando ellos no han aportado la verdad de lo que ha pasado? Bueno, obviamente la justicia es la condición sine qua non para que haya paz. Eso es como todo está construido alrededor de este acuerdo para que haya paz con justicia. Entonces, obviamente lo que dice Sandra Ramírez es inaceptable, absolutamente inaceptable. Uno no puede comparar el secuestro con cárceles en el país. Los que están en las cárceles tienen procesos, tienen abogados, la justicia los ampara, tienen sus derechos, su habeas corpus, etcétera, etcétera. Son criminales o delincuentes que están pagando por una acción delincuencial que cometieron. Los secuestrados fuimos arrancados de nuestra vida, de nuestras familias, sin ninguna razón, totalmente inocentes, simplemente como trofeos de una guerra que ellos pretendían ganar no solamente con acciones militares, sino también con terrorismo, es decir, haciendo que los colombianos con el miedo cediéramos a nuestros derechos y les cediéramos espacios políticos a ellos. Esto es muy grave. Entonces, que ella pretenda equiparar el hecho de que nos daban alguna cosa y que esto hubiera sido como una razón para hacer ver que el crimen que cometieron pues, es menos grave, no tiene ningún sentido. Es decir, primero porque nosotros no nos dieron nada, nosotros nos daban... Es decir, no quiero ni entrar en los detalles porque me parece que entrar en una narrativa que compita con la de ella es fuera de propósito. Simplemente lo que ella está diciendo no solamente es una mentira, sino que adicionalmente es ofensivo para las víctimas, ofensivo para Colombia. Yo creo que ella lo entendió, se retrató, pero también ofende el hecho que le hayan hecho un homenaje al Mono Jojoy. Es decir, públicamente. Puede que ellos, entre ellos, vean al Mono Jojoy como un líder, como una figura militar, yo no sé qué, y que quieran hacerle algún reconocimiento. Pero de alguna manera esto es frente al país, no solamente es cínico, sino también es agresivo, porque es que el Mono Jojoy no solamente fue el culpable de nuestros secuestros, de haberse inventado la figura del canje, de los secuestros de personas civiles, etcétera, sino que la lista de los crímenes cometidos por el Mono Jojoy es tan larga que hacer la apología del delito es como si ahora tuviéramos un momento de regocijo nacional para hacerle un tributo a Pablo Escobar. Es decir, es de la misma naturaleza. Entonces, por más de que Pablo Escobar sea conocido mundialmente, de que hayan series televisivas, todo lo que uno quiera, no pasa de ser un delincuente. Entonces yo creo que en eso tenemos que nosotros ser muy, muy firmes, establecer los marcos de reflexión para que no vayamos a caer en esas facilidades donde por razones ideológicas terminamos aplaudiendo a personas que le hicieron mucho daño al país y a los colombianos. Doctora Ingrid, muy rápido yo quisiera preguntarle porque creo que hay una expectativa, hay una especulación de muchos colombianos de que usted va a volver a la política, sobre todo a razón del fallo o el comunicado del fallo que está por salir, la sentencia del nuevo liberalismo. Quisiera preguntarle, ¿va a volver con el liberalismo, el progresismo, el conservatismo? ¿Por qué movimiento usted piensa, si es del caso, volver a la política colombiana? Lo que yo quisiera decir y lo que tengo claro
es que yo creo que esta es una coyuntura muy especial para Colombia, donde después del proceso de paz y después de la pandemia, se abren para los colombianos unos espacios de reflexión novedosos, porque todos estamos confrontados con la angustia de la muerte, con el encierro y también, digamos, aliviados por el hecho de que las FARC ya no están actuando en la guerra como lo hacían antes. Esas dos coyunturas obviamente alivian y alivian en unos casos, pero generan también una toma de conciencia diferente. En ese ecosistema político, si se quiere, que estamos estrenando en Colombia, yo veo que hay la posibilidad para los colombianos de confrontar a aquellos que nos han secuestrado en nuestra vida y en nuestra posibilidad de desarrollo, que son la clase política muy corrupta, un sistema, un supersistema de delito. Yo estaba oyendo lo que ustedes estaban narrando antes de que yo hablara sobre los procesos a otros actores políticos. Cada vez que yo oigo radio colombiana, me sorprende ver que la incertidumbre que tenemos de la justicia, es decir, cómo los colombianos nos sentimos también que no tenemos nuestros derechos, que cualquier persona nos puede atacar haciéndonos procesos falsos, de que la calumnia se vuelve un instrumento para hacer justicia y sobre todo para echar de lado y deshacerse de rivales políticos. Todo esto es una cosa sobre la cual tenemos que reflexionar. Y los colombianos en esta situación, si se quiere, de secuestro político, económico, social, moral, tenemos hoy la oportunidad de enfrentarlo y de salirnos de eso. Por eso yo quisiera reflexionar en cómo se es más útil para ayudar a Colombia a salir del túnel. Y una de las opciones que yo veo, que me ha parecido interesante, porque he seguido a los actores de cerca en los últimos meses, es el espacio de la Coalición de la Esperanza. ¿Por qué? Pues porque es un espacio de personas que, independientemente de sus diferencias ideológicas, y yo creo que eso también es importante decirlo, que las ideologías nos han atrapado y nos han polarizado y como que nos cierran el margen de análisis y nos hacen una reducción de la realidad y nos atrapan. Entonces yo creo que es importante salir de eso. La Coalición de la Esperanza es una coalición de personas que piensan diferente desde un punto de vista ideológico, pero tienen algo en común, que es su decisión de confrontar un sistema de corrupción que es finalmente el que nos tiene secuestrados. ¿Por qué digo que es válida? Porque es una coalición y no una consulta, es decir, no es simplemente una competencia entre candidatos presidenciales, sino realmente una unión de voluntades en la cual ellos hacen la reflexión de decir, bueno, aquí estamos todos, pero cualquiera de nosotros que salga, los otros lo vamos a apoyar para hacer un equipo de gobierno que sea un equipo comprometido con cambiar las cosas que hay en Colombia, con darle a los colombianos la posibilidad de acabar con la pobreza y con la corrupción, que son dos cosas que van juntas. Entonces, eso a mí me parece muy valioso y en ese sentido, pues, si yo puedo aportar algo, ya sea simplemente como hablando con los unos y con los otros, porque también hay dificultades muchas veces de simplemente de un diálogo, en fin, eso me parece importante hacerlo. Y es en ese sentido que se ha venido hablando de mi regreso a Colombia. Doctora Ingrid, la verdad le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dispensado en la hora de la verdad. Esperamos seguir contando con su presencia en este espacio. Le deseamos una feliz tarde a usted y un feliz día. Bueno, y a ustedes un gran abrazo de mar y mucha suerte en todo esto que viene, que es obviamente pues nos llena de esperanza, pero también nos tiene a todos en alerta. Mil gracias.